Eh, Hola jóvenes, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. El tema es teorías evolutivas. Recordando que ustedes leyeron ya un poco acerca de esta información y bueno, vamos a darle explicación el día de hoy sobre este tema. Entonces vamos a comenzar con la clase. Recuerden que si quieren completar alguna de la información que ya tienen, ustedes realizaron de tarea una pequeña línea del tiempo con la información que yo les brindé, pueden ir haciendo las anotaciones. Y esta presentación se encuentra en Edmodo. Ok, vamos a comenzar con qué es una especie. Habíamos dicho que una especie es un conjunto de individuos, ok, que pueden reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Recuerden que ya anteriormente habíamos hablado un poco de esto y lo importante es que dejen descendencia fértil, ¿ok? Cuando dos organismos de especies diferentes se llegan a cruzar, recuerden que tenemos organismos estériles. Y bueno, ¿por qué la evolución va a actuar sobre las especies? Lo que vamos a ver a continuación es cómo los individuos pertenecientes a una especie pueden tener diferencias entre ellos, ¿ok? Que se pueden originar por mutaciones y que posteriormente estas podrían dar origen a otras especies, que vamos a ir explicando poco a poco porque este pensamiento, bueno, es después de la teoría de Darwin. Entonces vamos a comenzar poco a poco. Ahora, vamos a dividir un poco estas teorías sobre la diversidad biológica, es decir, sobre los seres vivos. Tenemos dos corrientes importantes, el fijismo y el transformismo. El fijismo se va a dar debido al catastrofismo, que bueno, ahorita vamos a ver a los aquellos autores que van a hablar específicamente del fijismo y uno de ellos sobre el catastrofismo. Pero básicamente aquellos autores que estaban a favor del fijismo nos dicen que las especies no van a cambiar, que aquellas que están presentes en el planeta Tierra así han sido siempre y así van a prevalecer durante millones de años. Y por otro lado tenemos el transformismo, aquella corriente que nos dice que los organismos se van a transformar a través de los años mediante un proceso llamado evolución. Entonces vamos a comenzar con nuestras teorías evolutivas. Las primeras que vamos a revisar son las fijistas, las cuales nos dicen que el origen de cada una de las especies presentes en el planeta se debe a un acto divino, ¿sí? Es decir, hay un creador específico que hizo que todas las especies se encuentren en el planeta Tierra y que han prevalecido y que nunca van a cambiar. Entonces, tenemos dos precursores de esta teoría, estas teorías, que es Carl Linneo y George Cuvier. ¿Ok? Vamos primero con Carl Linneo. Él nos dice que sí hay muchas especies, aquí nos dice que hay tantas especies diferentes como diversas fueran creadas desde el inicio. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una diversidad increíble de especies, pero que cada una de esas especies siempre han estado en el planeta y siempre van a prevalecer así, ¿ok? Entonces, bueno, estamos hablando de los años 1700 aproximadamente y esta era la idea que se tenía en general, ¿ok? Algo importante que debemos destacar de Carl Linneo es que él generó algo que se llama nomenclatura binomial, ¿ok? Y que él fue el encargado de poner nombres científicos a casi todas las especies que se conocen de animales y plantas, ¿ok? Él puso el término género y especie, que ahorita les voy a explicar más adelante, pero básicamente él fue un naturalista que se encargó de describir todas las especies animales y vegetales que él pudo observar, ¿sí? Entonces, a pesar de tener esta idea fijista, este autor es de suma importancia en la biología y posteriormente cuando veamos el quinto bloque que es biodiversidad, vamos a hablar a fondo acerca de él y bueno, ahorita yo les voy a explicar un poco más acerca de su nomenclatura. Por otro lado tenemos a George Cuvier, ¿ok? Él es considerado el precursor de la paleontología. ¿Por qué? Porque lo que él encontró durante sus expediciones fueron restos de animales. Entonces ahí él se preguntó cómo es que teníamos restos de animales que aparentemente ya no existen. Bueno, él denominó esta corriente a través de la aparición de fósiles como catastrofismo. Y básicamente el catastrofismo nos dice que la desaparición de algunas especies,
se dio en el transcurso de la historia de la Tierra debido a catástrofes naturales. ¿Ok? Entonces él dice, sí hay especies que existieron en el pasado, ¿sí? Que ahora ya no están presentes, pero fue por catástrofes naturales. Entonces, él nos dice que hay una extinción de las especies por catástrofes naturales y también él dice que hay algunas especies que pudieron haberse salvado del catastrofismo, pero estas se encontraban en otra parte del mundo. Es decir, si en América tenemos la extinción de un animal, probablemente en Europa podamos encontrar ese animal. ¿Ok? Pero bueno, básicamente él encontró fósiles y él nos explica que sí hay una cantidad de infinidad de especies, pero que algunas desaparecieron por catástrofes naturales. Y bueno, vamos a explicar un poquito lo que hizo Linneo en cuanto a la nomenclatura binomial, para que no tengamos duda acerca de eso. Fíjense, en esta imagen les estoy poniendo dos ejemplos. El primero, el que está en la parte de arriba, nos dice Homo sapiens. Ese es el nombre científico del ser humano, ¿sí? De nosotros. Entonces, más adelante vamos a hablar un poco de la clasificación, pero es binomial porque está conformado por dos palabras. El género, ¿ok? Y la especie. Homo es el género y sapiens es la especie. ¿Ok? Y por ejemplo, en la parte de abajo tenemos al gato doméstico. Él es Felis catus. ¿Ok? Género Felis, especie catus. Entonces, básicamente, los nombres científicos están escritas en dos partes. Por eso es nomenclatura binomial. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es con respecto a lo que hizo Linneo. Vamos a seguir un poco. Ahora, después de nuestras teorías fijistas tenemos nuestras teorías evolutivas, ¿ok? Y el primero o uno de los precursores más importantes fue Jean-Baptiste Lamarck, ¿ok? Lamarck es el fundador del lamarckismo y básicamente a través de Lamarck ya empezamos a hablar un poco más de que sí existe una variación o una modificación en los organismos. Y entonces el lamarckismo tiene tres puntos, ¿no? Importantes. El primero nos dice que la influencia del medio en el que se desarrolla una especie determina los cambios en esta. Ok. 2. Dichos cambios son hereditarios, es decir, se transmiten a la descendencia. Y finalmente el número 3, la función hace al órgano. Eso es lo que él decía, la función hace al órgano. Vamos a comenzar con nuestros dos primeros fundamentos. Ok, nos dice que el ambiente puede modificar, ¿sí?, a los organismos, es decir, puede modificar alguna parte del cuerpo, algún órgano de un individuo. Y bueno, si este individuo tiene alguna modificación, lo va a heredar a su progenie una vez que se reproduzca. Y entonces nos dice que dependiendo de la función que tiene una extremidad o un órgano, esto va a permitir que ese órgano o esa extremidad esté presente en nosotros. Por ejemplo, si yo no uso un brazo para nada, de acuerdo al lamarquismo, este brazo desaparecería. ¿Por qué? Porque no lo estoy utilizando. No es necesario y entonces desaparece. Y entonces mi descendencia no va a tener un brazo tampoco. ¿Sale? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, nos dice que ahora, si tenemos un uso continuo de alguno de nuestras extremidades o algún órgano, este se va a desarrollar mucho más que el resto, ¿sí? Mientras que si no lo utilizamos, entonces se atrofia y desaparece. Entonces, básicamente él hizo algo llamado ley del uso y el desuso. ¿Ok? El lamarquismo está fundamentado en la ley del uso y desuso, es decir, lo utilizo, se fortalece, no lo utilizo, desaparece, que es el ejemplo que les ponía del brazo. Entonces, hay un ejemplo muy bonito y muy popular de Lamarck, que es el cuello de las jirafas. Si ustedes ven en el lado izquierdo tenemos una imagen de una jirafa. Lo que dice Lamarck es que antes las jirafas no tenían el cuello tan largo, ¿sale? Tienen más vértebras, de hecho el cuello de las jirafas que en comparación a otros vertebrados. Entonces, la jirafa tenía el cuello corto, ¿sí? Pero la jirafa come ciertas semillas de un árbol específico, entonces no alcanza esas semillas. Entonces él se estira y estira el cuello hasta que logra alcanzar esas semillas. Por lo tanto, el cuello de la jirafa se estiró, ¿sale? Y toda la descendencia tiene el cuello largo. Y por eso actualmente todas las jirafas tienen el cuello largo. Ahora,
Claramente, esta ley, esta teoría de Lamarck no es cierta, ¿sí? Lamarck es importante porque él empezó a darse cuenta que las especies pueden cambiar y que las especies, los individuos de una especie pueden tener variaciones. Sin embargo, actualmente la teoría de Lamarck no es aceptada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos utilizar mucho un órgano o una extremidad y que ésta crezca. Claro que no. Sí hay diferencias entre los organismos, pero no es porque utilizamos o no utilizamos un órgano o una extremidad, que es lo que yo les decía. ¿Sí? Imagínense las personas que son diestras y que no utilizan mucho la mano izquierda. Si no la utilizan, entonces se atrofia y desaparece. Eso no existe. ¿Sale? Hay variación entre los organismos. Ahorita yo les voy a explicar cómo sería el caso de la jirafa, pero explicado a través de la teoría de Darwin. Entonces vamos con el siguiente. Charles Darwin. Ok, Charles Darwin es el que crea la teoría de la evolución, la teoría darwinista, y bueno, esta teoría es reconocida actualmente. La evolución se explica a través de esta teoría, ¿sale? Y Darwin nos da tres conceptos importantes para entender la teoría evolutiva, ¿sí? Que posteriormente vamos a ver qué es nuestra teoría de selección natural. Primero tenemos que hay una lucha por la existencia entre los organismos. 2, que hay una variabilidad intraespecífica. 3, que hay selección natural. Ok, lucha por la existencia, es decir, tenemos que pelear. En el caso, por ejemplo, de algunos organismos, algunos seres vivos, pelean por territorios, pelean por hembras para poder reproducirse, pelean por recursos para alimentarse. ¿Sale? Variabilidad intraespecífica hace referencia a que hay variaciones dentro de las especies. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros, el ser humano, el Homo sapiens, es una especie, ¿sí?, que tiene variación intraespecífica. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos diferentes. Yo no soy completamente igual a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano, ni a ninguno de ustedes. Todos tenemos características diferentes. Somos la misma especie, ¿sí? Pero nuestras características fenotípicas son completamente diferentes. Entonces nos dice que siempre va a haber una variación entre los individuos de una misma especie. Finalmente tenemos la selección natural, ¿sí?, que esta hace referencia a que promueve la supervivencia de los organismos que son más aptos. ¿Cómo está eso? Aquellos organismos que se pueden adaptar a un lugar en específico son los que van a sobrevivir. Por ejemplo, si yo me voy a un desierto o todos nosotros nos vamos a un desierto, algunas personas, ¿sí?, puede que no soporten altas temperaturas, se deshidraten y mueran, pero probablemente el sistema, ¿sí?, o el funcionamiento del sistema de algunas otras personas puede resistir un poco más y esos son los que van a sobrevivir. Entonces, si ellos son los que sobreviven, ellos son los que se pueden reproducir y son los que van a dejar descendencia fértil. ¿Sale? Entonces, esas son las tres partes. Les voy a poner un ejemplo para comprender nuestros conceptos. Fíjense. Perdón. Tenemos una planta, bueno, una planta con flor, ¿sí?, que es un tulipán mexicano. Y entonces tenemos el mismo tulipán mexicano, es decir, la misma especie, pero de color rosa. Esto nos habla de la variabilidad intraespecífica, ¿ok? Entonces, si hablamos de selección natural, nos habla de que vamos a ver cuáles van a sobrevivir ante las condiciones. Entonces, imagínense, tenemos a dos organismos de una misma especie, pero con una variación intraespecífica. Una es roja y una es rosa. ¿Cuál de las dos va a sobrevivir y cuál de las dos se va a reproducir? ¿Qué color es el que va a predominar? ¿Sí? Ambas van a luchar por su existencia. ¿Qué requieren? Requieren sol y requieren agua para poder hacer el proceso de fotosíntesis, las dos. Pero ¿qué va a determinar en estas especies que puedan sobrevivir? Un polinizador. Se dan cuenta, en esta imagen estamos viendo que una abeja que puede polinizar a esta planta prefiere las plantas de color rosa. ¿Sí? ¿Y por qué es importante la polinización en el caso específico de las plantas? ¿Por qué? Porque la selección de esta abeja que está haciendo por el color rosa hace que se lleve los granos de polen y pueda hacer algo que es fundamental para las especies, reproducirse. Entonces, la abeja prefiere el polen de la flor rosa
toma el polen y lo lleva a una siguiente flor para polinizarla. ¿Y qué está haciendo? Haciendo que se reproduzca esta especie, ¿sí? Específicamente este individuo que tiene color rosa. ¿Qué va a generar? Bueno, acuérdense que ese polen, ¿sí? Es el espermatocito que contiene la información genética, ¿sí? Que lo va a llevar a otra planta y que va a generar que en la recombinación genética tengamos más flores de color rosa. Entonces, la selección natural está actuando a favor del color rosa. El que va a sobrevivir es este color rosa. ¿Por qué? Porque va a sobrevivir y además va a dejar descendencia. Entonces, bueno, seguimos con Darwin. Nos decía, o Darwin decía, que el ser humano no proviene del mono. En esta imagen que estamos observando es una imagen clásica de la evolución. Así no es como funciona la evolución. No venimos del mono, ¿ok? Sino que el hombre y otros primates descienden de algún antepasado en común. ¿Cómo está eso? En algún momento de la historia del ser humano existió un organismo, una especie, ¿sí? Que fue evolucionando, es decir, que tuvo variación intraespecífica y probablemente esas variaciones que tuvo ese organismo permitió que sobreviviera y finalmente originara nuevas especies, ¿sale? Entonces, fíjense, ¿cómo es como lo va a explicar Darwin? ¿Sí? Nos dice que tenemos antepasados en común y que hay una variabilidad increíble. Lo que estamos viendo en la siguiente imagen son las distintas especies de homínidos, ¿sí? Anteriores al Homo sapiens, que es el ser humano actual, que existieron, ¿sí? Fíjense, son muchas variantes, ¿sí? Fueron diferentes especies, pero todas se parecían. ¿Por qué? Porque tenían un mismo ancestro en común, ¿sí? ¿Y cuál fue la que sobrevivió? El Homo sapiens. ¿Por qué? Porque algunas características de otros homínidos, ¿sale? No fueron tan buenas para sobrevivir, ¿ok? Entonces, por eso es que algunas no lograron sobrevivir y entonces desaparecieron. Y la única que pudo prevalecer y se ha podido desarrollar a través de los años es el ser humano. Ahora, la teoría de Darwin, ¿sí? Nos va a explicar cómo se origina la variabilidad, ¿sí? Y lo que nos va a hablar es si esta selección que hay entre algunas características, ¿sí? Que van a permitir que sobrevivamos, son favorables o no son favorables. Si son favorables, vamos a poder sobrevivir y reproducirnos. Y si no lo son, vamos a desaparecer y la especie se extingue. Entonces, fíjense. Básicamente, pues Darwin nos habla de esta variación que existe y tenemos, ¿sí? En esta imagen, en la parte de abajo, este es un árbol como genealógico sobre las especies y tenemos aquí el procónsul. Esta especie fue una de las primeras especies que se originó, es decir, este es el ancestro en común, ¿sí? Esta especie tenía individuos con diferentes variantes intraespecíficas de forma individual, pero a través de los años, ¿sí? Se llegó a concretar en diferentes especies, ¿sí? Entonces, una de ellos fue los Australopithecus, que es uno de nuestros antepasados, y finalmente se fue desarrollando en otras especies y la única que quedó y pudo sobrevivir es el Homo sapiens, que es el ser humano. Pero de ese mismo pariente, ¿sí? Que es el Procondus, se originaron otras especies, ¿sí? No solamente el Australopithecus, sino el chimpancé, el gorila y el orangután. Por eso es que estamos emparentados con estos organismos, pero no quiere decir que provenimos de ellos, no, sino que tenemos un ancestro en común, ¿sí? Y que esto derivó en diferentes especies, ¿ok? Bueno, después de la teoría de Darwin vamos con el neodarwinismo, que es como actualmente se está observando la teoría de Darwin y cómo se ha explicado en la actualidad.